Hola, soy Ana y esto es 360. ¿Crees que el lenguaje tiene poder? ¿Que las palabras importan? ¿Que tienen la capacidad para cambiar las cosas? Y metiéndonos en la harina que interesa para nuestro rebozado, ¿crees que el lenguaje puede afectar al dolor que sientes? Evidentemente, si te estoy haciendo estas preguntas es para empezar a batir los huevos y terminar con el plato que yo quiera. Así que te explicaré por qué y cómo las palabras efectivamente pueden afectar a tu percepción del dolor. Como sabes, el dolor que sientes depende de que tu sistema haya estimado algo como peligroso y también de cuán peligroso sea ese algo a su opinión. Como también sabes, la línea que define lo que para tu cerebro es peligroso de lo que no lo es va a depender de multitud de factores que van a determinar el nivel de protección que tenga tu sistema. Así, todo aquello que supere ese umbral será considerado como estímulo potencialmente nocivo y por lo tanto puede provocar que tu cerebro te haga sentir dolor. Por el contrario, todo estímulo que no supere ese umbral no será reconocido como peligroso. Por lo tanto, tu cerebro y toda su comidilla de ayudantes están tranquilos, y tú también, no sientes dolor. Ese umbral que determinará qué estímulos se consideran peligrosos y cuáles no, es decir, el umbral de protección o consideración de peligro, no es constante, sino que va variando a lo largo de tu vida, de tu semana, de tu día e incluso puede variar del minuto anterior al siguiente. Pero, ¿por qué esa capacidad para variar? Muy sencillo. Te repito que el que un estímulo se considere peligroso o no, es decir, que genere dolor o no, va a depender de la opinión de tu cerebro. Va a depender del estado en que tu cerebro se encuentre en cada instante y este estado depende a su vez de la información que tu cerebro tiene almacenada. Ya hemos hablado muchas veces de ello. Esa información que llega de tus experiencias, de tu cultura, de tu aprendizaje, de lo que te cuentan y un largo etcétera. Y también va a depender de la información que le llega en cada momento. El estado de tus tejidos, la luz que haya en la habitación, que estés con tu primo favorito o con tu jefe el insoportable, o que sea la hora de comer y tu estómago te esté dando ya algún aviso, por poner algún ejemplo. Con toda esa información, almacenada más instantánea, tu cerebro establece su baremo, calcula el umbral que deben superar los estímulos para, en cada momento, ser considerados como un peligro potencial o no. De esta manera, tu cerebro tiene en cuenta tu experiencia de hace un mes, cuando te dolió la rodilla al levantarte del sofá. También el speech de tu madre que te ha soltado desde que eras adolescente sobre lo malo que es usar zapatos tan planos y deformados para las articulaciones, porque siempre usas Converse. La explicación del entrenador de tu hermano pequeño sobre la barbaridad de que las rodillas superen las puntas de los pies en la sentadilla, o aquellos dolores inesperados cuando con 15 años creciste 8 centímetros en un verano. Y otras muchas experiencias e información acumulada. Pero además, tu cerebro también tiene en cuenta factores que ocurren aquí y ahora. Factores que pueden alterar en un segundo su nivel de protección. Factores que pueden hacerle cambiar de opinión en un chasquido de dedos. Uno de esos factores que pueden afectar a nivel instantáneo puede ser, por supuesto, que ahora mismo tropieces y machaques tu rodilla contra el suelo, y no habría nada más efectivo para hacer cambiar tu protectómetro, es decir, el umbral de protección. Pero también existen otras cosas menos sutiles que pueden alterar su juicio ipso facto. Puede parecerte mentira, pero escuchar una canción que no te gusta, ver a alguien que te irrita, que comience a llover si no te gusta la lluvia, un atasco cuando tienes prisa o un olor que te resulta repugnante pueden hacer que el umbral de protección de tu cerebro cambie. Quizá no de forma tan drástica como si te caes al suelo, pero también produce cambios. Cambios que pueden ser la diferencia entre sentir un poco de dolor a sentir un dolor más intenso, o entre sentir dolor durante un segundo ante un corte en el dedo o sentirlo durante varios minutos. O la diferencia entre no sentir dolor ante un estímulo sin importancia a sentirlo ante el mismo estímulo. Son pequeños cambios en el umbral de protección que se pueden producir en segundos y que, sumados, pueden dar lugar a una diferencia sustancial. Imagina el ruido atronador de una canción que detestas sumado a un olor fétido procedente de un contenedor cercano y una tromba de agua repentina que te empapa. ¿No crees que las posibilidades de sentir dolor ante, no sé, un pequeño golpe en la espinilla son mayores que un día soleado escuchando tu canción favorita? Supongo que lo ves claro, ¿no? Bien, pues a raíz de estos factores que pueden cambiar tan rápidamente el umbral de protección, quería contarte uno que para mí se lleva el premio gordo. Un factor capaz de cambiar tu estado de ánimo en un momento.
algo con capacidad de hacer que la opinión de tu cerebro cambie de forma radical en un instante. Las palabras. Las palabras tienen poder. Las palabras que utilizas tienen la capacidad para cambiar el prisma con el que observamos el mundo. Las palabras que empleamos caracterizan las cosas como maravillosas o normales, como horribles o simplemente malas. Las palabras ponen adjetivo a todo nuestro mundo, lo caracterizan y le dan valor, positivo o negativo. Las palabras son información para tu cerebro, son información práctica, directa. Las palabras le ahorran tiempo a tu cerebro, le hacen trabajar de manera más eficiente, pues gracias a ellas su trabajo de calificación es menos abultado. Si tú caracterizas algo como horrible, tu cerebro sabe que eso es peor que feo, y si dices que algo es suculento, sabe que eso tiene una gradación por encima de un simple «está rico». Por otro lado, ¿qué crees que ocurre con la opinión del cerebro cuando das calificativos sobre un movimiento, sobre un gesto o sobre cómo te encuentras en ese momento? Como por ejemplo, el bloque de sentadilla de hoy es súper duro y encima con el mal día que llevo. O por ejemplo, ¿cómo crees que afecta la opinión de tu cerebro cómo te hablas a ti mismo? ¿Crees que utilizar un lenguaje negativo para calificarte a ti o a tu entorno no genera cambios al instante en la opinión de tu centro de mando? Quizá un ejemplo práctico te sirva para entender la diferencia. ¿Cómo crees que el umbral de protección de tu sistema estará más bajo? Es decir, ¿cómo crees que será más fácil que tu cerebro califique un estímulo, digamos salir a correr 45 minutos, como peligroso y te avise con dolor de rodilla, por ejemplo? Si antes de salir a correr te miras al espejo y te dices, ostras, este conjunto me queda fatal. He engordado y me aprieta. No creo que sea capaz de mantener el ritmo que quiero al kilómetro con esta barriga. O si por el contrario te dices, este conjunto me encanta. Voy a salir a correr y volver a retomar la forma. Seguro que con la energía extra que tengo voy a superar mis ritmos. En las dos situaciones estás viendo lo mismo en el espejo, pero la forma de hablar contigo mismo es diferente. Las palabras contigo mismo generan cambios en el nivel de protección de tu sistema. Hablarte de forma positiva ayudará a mantener unos umbrales de protección más elevados y, por tanto, a reducir las posibilidades de sufrir dolor. Y ya que estamos hablando de palabras y de su poder inmediato, ¿qué me dices de las palabras empleadas por los profesionales sanitarios? ¿Crees que es lo mismo que un médico te diga, en la radiografía veo que tienes degeneración discal, significa que tus vértebras tienen una separación muy pequeña entre ellas y que puedes desarrollar artrosis de forma precoz, que está asociada con dolor de espalda? A que de otra forma te diga, las pruebas simplemente indican que hay algunos cambios que son compatibles con tu edad. Es normal que la altura de los discos se vaya reduciendo con el paso de los años. No tienes que preocuparte. Solo debemos hacer cierto trabajo ejercitando la zona para evitar cualquier molestia que pueda asociarse a esto. La realidad es que ambas explicaciones pueden darse visualizando la misma imagen. Sin embargo, con la primera exposición, el médico ha utilizado palabras técnicas que puedes no conocer y generarte desconcierto. Te ha dado una explicación real, pero demasiado de libro. No te miente, sin embargo, tú no tienes por qué saber que esos cambios son normales al paso del tiempo y puedes desarrollar miedo a tener esa artrosis de la que te alerta. ¿Crees que la opinión de tu cerebro, o mejor dicho, la sensación de peligro de tu cerebro, sería diferente según la explicación que el médico te hubiese dado? ¿Crees que tus posibilidades de sentir dolor a consecuencia de las palabras del médico podrían haber variado? El poder de las palabras es instantáneo y potentísimo. No utilices el lenguaje a la ligera contigo mismo y a la vez intenta no sesgar las opiniones de los cerebros de tu alrededor. Intenta generar siempre un clima positivo. Utiliza palabras de ánimo, que sumen y que no le den más excusas al cerebro para evaluarlo todo a la baja, que de eso ya tiene suficiente. Debes saber y tener muy en cuenta que la forma y el lenguaje que utilizan las personas de tu alrededor para relacionarse contigo también te afecta, especialmente si la conversación refiere temas de salud y se trata de un profesional sanitario. No tengas reparo en hacérselo saber. Todos podemos aprender y debemos conocer el impacto de nuestro vocabulario. Las palabras importan. No lo olvides.